Lectura, Evangelio, reflexión y santos de hoy, viernes 6 de marzo del 2026. Hoy celebramos a Santa Rosa de Viterbo. Nació en 1234 en Viterbo, Italia, en una modesta familia. Padeció una malformación ósea que le daba una esperanza de vida de solo 3 años. Fue sanada por la Virgen y entró a la Tercera Orden Franciscana en 1250. Predicó en su ciudad con una cruz al cuello, llevando una vida de penitencia y de caridad hacia los pobres y los enfermos. Con su familia fue exiliada en Soriano, en el Cimino. Postrada por su débil condición física, murió el 6 de marzo de 1251. Fue sepultada sin féretro en la iglesia de Santa María en Poggio. Santa Rosa de Viterbo, ruega por nosotros. Del libro del Génesis, capítulo 37, versículo 3 al 4, 12 al 13, 17 al 28. Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había engendrado en la ancianidad. A él le había hecho una túnica de amplias mangas. Sus hermanos, viendo que lo amaba más que a todos ellos, llegaron a odiarlo al grado de negarle la palabra. Un día en que los hermanos de José llevaron a Siquén los rebaños de su padre Jacob, le dijo a José: tus hermanos apacientan mis rebaños en Siquén, te voy a enviar allá. José fue entonces en busca de sus hermanos y los encontró en Dotán. Ellos lo vieron de lejos y antes de que se le acercara, conspiraron contra él para matarlo y se decían unos a otros: ahí viene ese soñador, démosle muerte. Lo arrojaremos en un pozo y diremos que una fiera lo devoró. Vamos a ver de qué le sirven sus sueños. Rubén oyó esto y trató de liberarlo de manos de sus hermanos, diciendo: no le quiten la vida, ni derramen su sangre, mejor arrójenlo a ese pozo que está en el desierto, y no se manchen las manos. Eso lo decía para salvar a José y devolverlo a su padre. Cuando llegó José a donde estaban sus hermanos, estos lo despojaron de su túnica y lo arrojaron a un pozo sin agua. Luego se sentaron a comer y, levantando los ojos, vieron a lo lejos una caravana de ismaelitas que venían de Galaad, con los camellos cargados de especias, resinas, bálsamo y laudano, y se dirigían a Egipto. Judá dijo entonces a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y ocultar su muerte? Vendámoslo a los ismaelitas y no mancharemos nuestras manos. Después de todo, es nuestro hermano y de nuestra misma sangre. Y sus hermanos le hicieron caso, sacaron a José del pozo y se lo vendieron a los mercaderes por 25 monedas de plata. Los mercaderes se llevaron a José a Egipto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 104. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Cuando el Señor mandó el hambre sobre Egipto
y acabó con todas las cosechas, ya había enviado por delante a un hombre, a José vendido como esclavo. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Le trabaron los pies con grilletes y rodearon su cuerpo con cadenas, hasta que se cumplió su predicción y Dios lo acreditó con su palabra. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. El rey mandó que lo soltaran. El jefe de esos pueblos lo libró. Lo nombró administrador de su casa y señor de todas sus posesiones. Recordemos las maravillas que hizo el Señor. Aclamación antes del Evangelio. Juan capítulo 3, versículo 16. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Mateo capítulo 21, versículo 33 al 43 y del 45 al 46. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó el lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego la alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo, pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores, que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en las Escrituras la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Al oír estas palabras, los sumos sacerdotes y los fariseos comprendieron que Jesús las decía por ellos y quisieron aprehenderlo, pero tuvieron miedo a la multitud, pues era tenido por un profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sigamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Estamos en este viernes 6 de marzo, segundo viernes
de Cuaresma, y la palabra de Dios de hoy nos habla de unas historias muy parecidas. La historia de José con la historia con las parábolas que nos cuenta el Evangelio. José fue vendido por sus hermanos como esclavo, y después José fue el que le salvó la vida a sus hermanos, a familia y a los israelitas en los tiempos de sequedad. ¿Por qué lo vendieron? Por la envidia. Nosotros decimos, la envidia mata. Sí, la envidia mata. Porque se dice que su padre quería más a José que a sus otros hijos, ¿sí? A sus otros hermanos. Dice que Jacob amaba más porque era el último, el más pequeño. Y siempre mamá decía una cosa, que para un papá y una mamá, en este caso para una mamá, no debe haber o no hay hijo preferido, porque a todos los quiere, los ama iguales. A veces las preferencias también hacen daño, provocan envidia, y la envidia, venganza y muerte. Y en cambio, en el Evangelio de Mateo capítulo 21 nos encontramos esta parábola del viñador, de la viña. Y la viña representa a Israel, al pueblo de Dios, representa el reino de los cielos. Los viñadores, en cambio, representan a aquellos que no quieren entrar en la propuesta salvífica de Dios. Sí, ese hijo último, el heredero, es Jesús. Jesús es el dueño de la viña, enviado por el Padre. Que recordemos una cosa, que nosotros no somos propietarios de la viña, del pueblo de Dios, de la iglesia. Nosotros solo somos administradores de la viña, de los bienes que Dios nos ha dado. Ojalá que todos nosotros podamos administrar bien los dones y los bienes de la iglesia, de la comunidad, de la familia que Dios nos ha encomendado, y seamos unos excelentes administradores. Que el Señor nos ayude a todos nosotros. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Un saludo especial para cada uno de ustedes que comparten, comentan la palabra de Dios. Sí, también a Vanessa Rosado, que siempre está compartiendo la palabra y la está comentando. Espero de que tengan un buen viernes, un buen fin de semana en la presencia del Señor. El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Chao, chao. Hasta la próxima.